Bendiciones, amados hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Gracias le doy a nuestro Padre Eterno porque me permite estar aquí en este inicio de semana con ustedes, poder iniciar la semana y qué mejor forma de hacerlo compartiendo su santa y bendita palabra, compartiendo las palabras de nuestro Salvador. Qué bonito, ¿cierto? Qué bonito estudiar las palabras de nuestro Salvador y ver lo que Él quiere enseñarnos a través de cada una de ellas, que es lo más hermoso. La gloria sea para Él y solo para Él, porque a la verdad que esto no se trata de nadie, esto no se trata de mí, esto no se trata de ninguno, esto se trata solamente del Señor y que Él utiliza personas, utiliza a cualquiera para hablar a su pueblo. Entonces, todo lo que hacemos aquí es para gloria de Él y para que sea su nombre exaltado. Y Él lo hace, Él permite esto para qué, para edificación de su pueblo, para edificación de su pueblo Israel. A pesar de nuestras falencias, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de los errores que yo puedo cometer como persona aún en medio del estudio, aún a pesar de todo eso, Él nos usa para poder nosotros ser de bendición para su pueblo. Así como utilizó a todos nuestros patriarcas, a Moisés, a Abraham, a Jacob. Cada uno de ellos tuvo sus errores. Cada uno de ellos falló, cada uno de ellos cometió pecado ante el Padre. Pero el Señor, a pesar de eso, los usó. ¿Para qué? Para beneficio de su pueblo. O sea, todo lo que el Señor hace, lo hace para su gloria y para beneficio y por amor a su pueblo Israel. Amén. No es por otra cosa, mis hermanos. Y ya hoy, de hecho, ya hoy vamos a terminar en lo que es el capítulo 11 del libro de Mateo. Ya lo vamos a terminar. Yo sé que ya el próximo domingo, con el favor del Padre, si Él lo permite, ya estaremos iniciando el capítulo 12. Entonces, fíjense, hace poco, hace nada, yo me hacía en el capítulo 1 y estábamos estudiando el capítulo 1 y ya estamos en el capítulo 11 ya para, con el favor del Padre, el próximo domingo iniciar el 12. Y bueno, la gloria sea para el Señor por eso, porque Él nos ha guiado en medio de todo el estudio. Amén. Y la gloria sea al Señor por sus vidas, por cada hermano de la congregación, aún por aquellos que se conectan desde diferentes partes para escuchar la enseñanza, no solamente mía, sino también de los hermanos, por lo menos el de José los sábados, los miércoles, que ya iniciamos lo que fue Salmos, y con el hermano Fede, bueno, el hermano Fede lo hacemos por vía Zoom, al cierre del Shabbat, y con nuestro pastor lo hacemos también en la mañana del día sábado. En la mañana del día sábado para nuestro calendario lo hacemos para la gloria del Señor. Entonces, qué bonito estar sintonizados entre todos compartiendo la palabra del Padre. Entonces, mis hermanos, no siendo más, quiero que por favor me acompañen a orar, a colocar en manos del Padre este momento para que sea Él glorificándose en medio de lo que hoy vamos a hablar. Acompáñenme. Padre eterno, bendito eres tú, Señor, bendito eres tú, creador de los cielos y la tierra. Maravillado estamos, Señor, de tu grandeza, mi Rey. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón. Gracias por amarnos de tal manera que enviaste, Señor, a tu único Hijo Yeshua a morir por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque cada día al despertarnos, Señor, y ver, Señor, ese rayito de sol, ahí vemos, Señor, tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú has guardado a tu pueblo, porque tú has sido fiel a tu pacto, Señor, hecho con Abraham. Gracias, Señor, porque tú, Señor, has sido fiel aún a pesar de nuestra infidelidad. Gracias, Padre, porque tú, Señor, a través de Yeshua, Señor, llevaste todos nuestros pecados y dice tu palabra en Jeremías 31 que ya no te acordarás más de ellos, Padre, pero que también dice tu palabra, Señor, en ese nuevo pacto, Señor, de que tú colocarías tu ley, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón para que lo obedezcamos, Padre. Señor, te pido, Señor, que nos ayudes a cada día vivir conforme a tus mandamientos, a cada día vivir conforme a tu palabra, a cada día vivir, Señor, conforme a lo que tú estableciste en ella, Señor, no apartarnos ni a derecha ni a izquierda, sino que cada día, Padre Santo, vivamos una vida humillada ante ti, orando, leyendo tu palabra, que no nos conformemos solamente, Señor, mi Rey, con escuchar la prédica, Señor, sino que en nuestro diario vivir, en nuestro día a día, Señor, tengamos una comunión con nuestro Abba Kadosh, con nuestro Padre Santo. Gracias, Señor, te doy porque tú has sido más que bueno. Gracias porque tú has usado, Señor, a este pecador, mi Rey, para poder llevar tu palabra, Señor, para poder comunicar tu mensaje, Padre. Bendito sea tu nombre por ello, mi Rey, porque, Señor, solamente tú, Señor, y tú mejor que nadie sabes, Señor, mi Rey, mis falencias, mis fallas, Padre, pero a pesar de eso, Señor, me levantas cada día haciéndome cada día entender que esto no se trata de mí, que esto no se trata de nadie,
sino únicamente de ti, Señor. Pero claro, claro que sí, Señor. Claro que en mí cada día está ese anhelo, Padre, por agradarte, por obedecerte, así como lo hay en cada uno de nuestros hermanos. Pero reconocemos nuestra falencia, reconocemos nuestra debilidad, pero no nos quedamos ahí. Proseguimos a la meta de ese supremo llamamiento y queremos caminar conforme a este llamamiento que tú nos has hecho, Padre. Bendito eres tú, Señor. Bendito es tu santo nombre. Coloca, Señor, mi Rey, Padre Santo, Señor, en tus manos coloca este momento, cada palabra que salga de mis labios y que seas tú colocando en nuestros hermanos que están escuchando la atención, Señor, requerida para poder entender lo que tú quieres hablarle, Señor, porque no soy yo, sino que vas a ser tú hablando a tu pueblo. Bendito eres tú, Señor, bendito es tu nombre por siempre. En el nombre amado de nuestro Salvador Yeshua, Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, les invito a que me acompañen a ver lo que el Señor hoy tiene para nosotros. Hoy vamos a ver desde el verso 20 al verso 30. Vamos a ver desde el verso 20 al verso 30. Fíjense, aquí estamos, desde el verso 20 al verso 30. Vamos a empezar primeramente leyendo desde el verso 20 al verso 24, que de hecho, ya estos versos los habíamos leído el domingo anterior, recuerden, al final. Pero yo les dije, vamos a simplemente leerlos, pero no vamos a profundizar en ellos. Ya vamos a profundizar en ellos hoy. Pero ya de antemano, ya el domingo anterior, al finalizar, ya yo había compartido estos primeros 4 versos que vamos a compartir. Entonces les invito a que me acompañen en la lectura de estos versos del 20 al 24 en la nueva versión internacional primeramente. Vamos a leerlo ahí, dice. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. O sea, volvió a las ciudades. O sea, aquí ya en estos versos nuestro Salvador vuelve a las ciudades donde había hecho muchos milagros. Porque no se habían arrepentido. Porque no se habían arrepentido. Diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, ¿se recuerdan de Capernaum, cierto? Ahí vimos muchos de los milagros. De hecho, hicieron bastantes. Y ahí analizamos bastantes milagros. Si eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Para ti. Sí. Ahora lo vamos a ver en la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica, que es una traducción del hebreo al español, manteniendo algunos términos en hebreo, no cambiando, no haciendo la transliteración. Dice, verso 20. Entonces Yahshua empezó a denunciar los pueblos donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque la gente no se había vuelto de sus pecados a Yahweh. Fíjense que aquí no ponen la palabra arrepentido, aquí ponen la palabra volverse de sus pecados. O sea, darle la vuelta al pecado y seguir al Señor. Hay de ti, Corazín, hay de ti, Bethsaida, porque si en Sor y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, hace mucho tiempo se habrían vestido de silicio y cubierto de ceniza. Recuerden que una de las cosas que hacían las personas en ese momento cuando pecaban y mostraban ese arrepentimiento eran vestirse de silicio y cubrirse de ceniza. Esa era una muestra que se tenía en ese momento como para mostrarle al Señor que realmente, o sea, su vida no valía nada, ¿cierto? O sea, lo que ellos tenían en la vida no valía nada porque estaban en desobediencia ante el Padre. Es como, en otras palabras, quererle decir, Señor, mi vida y todo lo que soy y tengo no tiene sentido si te desobedezco. En otras palabras, estaban haciendo eso. En otras palabras, eso era lo que les querían decir al Padre cuando se vestían de silicio y se cubrían de ceniza, como evidencia que habían cambiado sus caminos. Pero les digo que para Zor y para Sidón será más soportable que para ustedes en el día del juicio. Y tú, que Farnahum, la Capernaum,
¿Crees que serás exaltada al cielo? No, tú serás derribada hasta lo más profundo del Seol. Porque si los milagros que se han hecho en ti se hubieran hecho en Sedón, o sea, en Sodoma, todavía estuviera en existencia hoy día. Pero les digo que en el día del juicio será más soportable para Sedón que para ti. Fíjense, vamos a ver, preguntar estos versos. Realmente lo que vamos a hacer es entender cada uno de ellos porque en cierta medida, aunque lo veamos algo así como que sencillo, porque digamos que al leerlo se entiende lo que nuestro Salvador quiere decir. O sea, la idea general se entiende. O sea, eso no hay que ponerlo duda ni tampoco hay que, como dicen, hay que buscarle las tres patas al gato. Pero sí, hay muchas cosas por conocer que a veces dentro de la lectura ocasional se pierde. Entonces, primero, vamos a ver estos versos uno a uno a fin de lograr entender lo dicho en cada uno de ellos. En el verso 20 empieza diciendo, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, así dice el verso 20. Las ciudades en las cuales nuestro Salvador había hecho muchos milagros fueron Corazín, Bethsaida y Capernaum. Aclaro, dentro de la lectura que nosotros estamos haciendo desde Mateo capítulo 1 hasta Mateo capítulo 11, sí, obviamente nuestro Salvador tuvo que haber pasado por Corazín en todo el recorrido que ha hecho hasta ahora, hasta este capítulo. Pero Mateo no registra o sea, los milagros que nuestro Salvador hizo en esa región. Y tampoco ningún otro evangelio lo registra. O sea, sí muestran y sí dicen que nuestro Salvador hizo milagros en Corazín, pero no dice qué tipo de milagros o qué sucedió allí. Si nos habla de Bethsaida, eso lo vimos en los capítulos anteriores, y si nos habla de Capernaum, lo que se hizo en Capernaum. Pero en Corazín no se dice más nada, sino que, o sea, nada más dice, los evangelios nada más dicen que en Corazín hizo milagros, pero no dice qué tipo de milagro. A diferencia de Bethsaida y a diferencia de Capernaum, que sí los dice con detalle. Es muy importante eso. Pero recordemos aquí algo muy importante, que el arrepentimiento en hebreo es teshuvah, teshuvah. Esta palabra es generalmente traducida como regreso o ir hacia atrás. La raíz verbal es shut, que significa volver. Volver. Entonces, mis hermanos, cuando el Señor nos manda a arrepentirnos o le dice a estas ciudades que no se han arrepentido, en pocas palabras le está diciendo que ustedes no se han vuelto a Dios. O sea, ustedes siguen en su pecado y no han regresado al Señor. No han regresado al Señor. Entonces, aquí nos muestra, mis hermanos, de que realmente lo que se muestra cuando una persona realmente se ha arrepentido de sus pecados no es porque llore, no es porque se lamente de su pecado, es porque deja su pecado y se vuelve al Señor. Volverse al Señor, el arrepentimiento, no es un acto sentimental, es un accionar diario. Nosotros todos los días debemos procurar caminar en pos del Señor, no en pos del pecado, no en pos del pecado. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos de un pecado que cometimos, ¿qué es lo que estamos haciendo dentro del accionar? Estamos dando la espalda al pecado para caminar en pos de los mandamientos del Padre. Pero ¿qué pasa? Si yo sigo pecando, si yo sigo en ese mismo pecado, es porque todavía no le he dado la vuelta al pecado, porque todavía sigo en eso. Y nos damos cuenta de que el arrepentimiento no es un acto sentimental, el arrepentimiento es un accionar que viene de parte del Padre, claro, porque es cuando el Señor cambia nuestro corazón, coloca en nuestro corazón un corazón de carne, sensible a su voz, sensible a su palabra, para que la obedezcamos. Y que dice en el verso 21, ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Veamos un mapa donde podemos ubicar las tres regiones a las que nuestro Salvador está reprendiendo. Ver este mapa, fíjense. Aquí hay un mapa de Corazín. Fíjense si logran ver aquí les quiero mostrar este mapa. Fíjense que aquí está en el puntico rojito, esto lo tomé de Biblia todo. Está la referencia bibliográfica.
Corazín, fíjense que está aquí. Pero algo muy interesante. Corazín, Capernaum y Bethsaida están ahí junticas. O sea, son tres regiones bastante pegadas. Miren, ¿se dan cuenta? Capernaum, Corazín y Bethsaida. O sea, son tres regiones bastante juntas. Mateo, ¿de qué regiones nos hablan así en específico? De que dice que hizo estos milagros, que esto, lo otro. Aquí está, vean. Aquí está. Está Capernaum y Bethsaida. Pero Corazín no se dice nada. Se menciona, pero fíjense. Para que nuestro Salvador pudo haber pasado de Capernaum a Bethsaida, tuvo que haber pasado ¿por dónde? Por Corazín. Por Corazín. Entonces ahí nos damos cuenta de que sí, o sea, el relato no está incoherente, está claro. Aunque no nos muestre de forma específica, pero está claro de que él pasó por ahí y que ahí hizo muchos milagros. Ahora bien, fíjense que nuestro Salvador en una parte dice, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estos milagros, ya se hubieran arrepentido, ¿cierto? ¿Dónde está Tiro y dónde está Sidón? Están aquí, mírenlo. Acá está Corazín, Bethsaida y Capernaum. Está esta parte del mar de Galilea, aquí, a la orillita del mar de Galilea. Pero acá está Tiro. Fíjense, por acá está Tiro y acá está Sidón. Tiro y Sidón son ciudades, son ciudades antiguas. Antiguas. Allá desde el tiempo de los profetas. Fíjense, si en Tiro y en Sidón. Si se dan cuenta, Tiro y en Sidón están fuera, ¿cierto? Como tal. O sea, es una ciudad extranjera. Tiro y Sidón son ciudades extranjeras. Son ciudades completamente extranjeras. Tiro y Sidón eran ciudades extranjeras y paganas. Y el Señor les confronta que aún estas ciudades se hubieran arrepentido si se hubiesen hecho tantos milagros como si hubieron en las regiones a las que Yeshua fue. O sea, es una confrontación fuerte, porque les está diciendo, aún las ciudades extranjeras hubiesen creído, hubiesen arrepentido con todos los milagros que hice, pero ustedes no lo hicieron. En el verso 22 continúa diciendo, por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Que el Señor en tomar en poco todo lo que que el Señor, o sea, no permita que nosotros tomemos en poco todo lo que Él nos permite conocer en su palabra. Y que al final no caminemos conforme al llamado que se nos ha hecho. O sea, mis hermanos, tenemos cada día rogarle al Señor de que nosotros no tomemos en poco su palabra. De que se nos muestre, pero que aún mostrándosenos, eso lo tengamos en poco. Para que el Señor nos enseñe cosas y nosotros las dejemos en poco, las tomemos en poco. Fue lo que hicieron estas ciudades, a las que el Señor está reprendiendo. Yo les mostré, yo hice milagro ante sus ojos, pero ustedes tomaron todo eso en poco. A la final, el castigo en el día del juicio va a ser más tolerable para las otras personas que no conocieron todo esto que para ustedes que conociéndolo, ustedes mis hermanos, al que mucho se le da, mucho se le exige. O sea, si el Señor te ha permitido conocer algo a ti, dale gracias a Él, porque te ha permitido conocerlo. Pero tenemos que tener claro que eso también conlleva una responsabilidad. Una responsabilidad de cada día vivir en santidad y de cada día vivir conforme a ese llamado que el Señor nos ha hecho. No tomándolo en poco. No tomándolo en poco. Es que el Señor nos guarde, mis hermanos, a todos, de que cada cosa que Él nos enseña a través de su palabra, nosotros no la tomemos en poco. Porque eso era lo que hacían ellos. Lo tomaron en poco. Y dice el Señor que han de recibir su castigo por eso. Aún peor que las otras ciudades en las cuales no se hicieron esos milagros. Y finalmente en el verso 23 y 24 continúa diciendo, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti.
Fíjense, aquí pasa algo muy interesante, y es que cuando dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, estas mismas palabras le fueron dichas al rey de Babilonia en Isaías 14. Estas mismas palabras le fueron, fíjense lo que dice Isaías 14, verso 1, después veremos el verso del 3 al 4 y después los versos del 13 al 15. Ahí está. Dice, porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra. Y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. O sea que a Israel se van a unir quienes? Extranjeros. O sea, personas que no hacen parte como tal nativamente de Israel, pero que harán parte de Israel, ¿cierto? Eso lo dice el profeta Isaías. O sea que a Israel se van a unir extranjeros. Verso 3. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y que la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿qué va a decir contra el rey de Babilonia? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Qué está pasando? Para hacer la relación, porque más que todo es una relación. Y es que el rey de Babilonia ya había conquistado el sur. Aquí estamos hablando de la problemática que se está dando en el momento. El rey de Babilonia ya había tomado el sur. Y claro, él se decía el más poderoso. Él decía, ahora voy a estar igual al Altísimo, me sentaré en su trono, subiré al cielo, a lo más alto, junto a las estrellas, y me levantaré contra él, contra el Altísimo. O sea, en otras palabras, seré semejante a él. Lo que en otras palabras también quiere decir, había en él altivez, orgullo por lo que había hecho. No sabiendo él que en Jeremías capítulo 30, Jeremías capítulo 20, no, 19, perdón, Jeremías capítulo 19, lo pueden leer. Les digo porque ahora estoy leyendo Jeremías dentro de mis devocionales, y en Jeremías capítulo 19 a mí me sorprende algo, y es que el Señor mismo le dice a Jeremías que le escriba una carta al pueblo, que le escriba una carta al pueblo. Y la carta al pueblo decía, el rey de Babilonia es mi siervo. Yo lo voy a usar para que se los lleve cautivo a ustedes. Se va a llevar todo. Va a ser grande en poder. Su imperio va a crecer. Y yo voy a permitir que él se los lleve a ustedes. Yo quiero que él se los lleve. Parafraseando todo lo dicho en el capítulo. Pueden ustedes leerlo. Pero lo que me impacta es ver que el Señor está usando una nación extranjera a un rey pagano. ¿Para qué? Para hablarle a su pueblo. Porque el Señor le empieza a hablar a su pueblo en Babilonia a través de los profetas. Y para eso utilizó al rey de Babilonia. Mis hermanos, esto, les soy sincero, me enseñó algo a mí, y es que muchas veces a nosotros nos está dando un consejo, nos está hablando alguien de la palabra, alguien que para nosotros quizás no es de buen testimonio, o quizás vemos que no está bien con el Señor. Y uno dice, pero este que me va a enseñar, o este que me viene a hablar, si míralo a él. No, y eso no está bien, eso es pecado. Eso es pecado porque antes de cualquier otra cosa tenemos que mirar si es el Señor hablándonos a través de esa persona. Y que el Padre no permita que nosotros caigamos en tal error. De que, ay, este que viene a hablar a mí, míralo, si está así. O sea, estamos criticando, estamos viendo a la persona antes de ver al Señor hablándonos a través de ella. Y por eso podemos recibir tremenda exhortación. Cuando tomamos en poco la palabra del Señor, el Señor puede usar a cualquiera para hablar a su pueblo. Al más pagano, al más pecador, al que nosotros menos creamos. A ese Él puede usar para hablarnos. Y tenemos que estar atentos a eso. Dejar de mirar al hombre y mirar al Señor a través de cada cosa en la vida. Entonces fíjense, así como el rey de Babilonia, así mismo Capernaum quizás se veía exaltada porque nuestro Salvador hizo muchos milagros ahí, estuvo ahí. Pero si tú, Capernaum, que te crees mucho,
hasta el Seol serás abatida, hasta lo más profundo del Seol. Por eso es que la palabra del Señor dice que aquel que se humilla será exaltado, ¿cierto? Y el que se exalta, el Señor lo humilla. Entonces, mis hermanos, caminemos con humildad en este mundo. ¿Sí? Porque si nuestro corazón se llegara a exaltar y a vanagloriar por lo que conocemos, créanme, es mejor que nunca lo hubiésemos conocido. Porque si lo que conocemos no va a ser para darle la gloria al Señor, mejor que no lo conozcamos. Pero si nos ha permitido conocerlo, caminemos con humildad y amor en pos de eso. También Capernaum fue destruida por los romanos, reconstruida y vuelta a destruir. Hasta hoy solo quedan ruinas de ella. Ahí está el castigo a Capernaum. Más nunca ha vuelto a ser sido reconstruida Capernaum. Ustedes van allá y ahora eso es pura ruina Capernaum. Aquí nuestro Salvador vuelve a repetir las mismas palabras de juicio para aquellas ciudades que no se volvieron al Señor. Y Capernaum es a la ciudad a la que le habla más fuerte porque es la ciudad donde él vivió. Donde él vivió. Dios va a juzgar con más clemencia a las ciudades que no tuvieron acceso a la información, porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Aunque por un lado Yeshua está lamentado, no creamos que esto lo dice con enojo, sino que lo dice sin duda con mucha tristeza, porque ¿cómo es posible que vieron tantas revelaciones y aún así no se arrepintieron? O sea, aquí vemos nuestro Salvador, es que fíjense, algo que aprendí en una frase y es que nuestro Salvador para decir verdades fuertes tiene que utilizar palabras fuertes. Está dando una verdad, pero la tiene que dar con palabras fuertes porque también es una verdad fuerte para ellos. Y esto nuestro Salvador no lo dice con enojo, lo dice con mucha tristeza. Pero aunque sienta tristeza, debe decirlo con las palabras correctas, palabras fuertes. Que ellos vean que se les está juzgando porque no se arrepintieron de sus pecados. Entonces, mis hermanos, una vez más repito, que el Padre nos ayude de corazón, nos ayude a vivir conforme a su llamado. Que no tomar en poco cada cosa que Él nos enseña a través de su palabra. Ahora bien, si sabes que el Señor te ha dado a conocer mucho, no te asustes, porque si el Señor te está seleccionando para tener esta información, porque sabe que la puedes manejar. Sin duda tiene para ti un propósito muy grande. Sí, porque a veces nos asustamos, caramba, Señor, pero ahora tú me diste a conocer esto. Señor, tú hubieses estado más tranquilo si quizás no me lo hubieses dado a conocer, porque no sentiría todo ese peso de responsabilidad. Pero no deberíamos sentirnos así. Más bien deberíamos sentirnos contentos porque el Padre nos ha permitido conocer todas estas cosas, porque dice el Señor de que la verdad nos hará libres. O sea, el conocer más la verdad nos hace más libres. El problema es que es así, no podemos negar que eso trae con nosotros una responsabilidad, pero también debemos también aceptar de que el mismo Señor quien nos capacita y quien nos fortalece para poder caminar conforme a como Él quiere que caminemos. Pero eso no quita de nosotros la responsabilidad de cada día procurar caminar conforme a ese llamado. Como Pablo se lo dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte delante de Dios como aquel cordero digno que no tiene nada de qué avergonzarse. O también como se dijo el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo. O sea, yo sigo estando contigo, yo te sigo ayudando, yo te sigo respaldando, pero tú te tienes que también esforzar y ser valiente. O sea, una cosa no quita la otra. Esforcémonos, mis hermanos. Pero esforcémonos en qué, como se le dice el Señor a Timoteo. Esfuérzate en guardar todo lo dicho en este libro de la ley. Tenemos que esforzarnos en caminar conforme a los mandamientos del Señor. Y el Señor nos ayudará a caminar, pero tenemos que esforzarnos. Amén. Tenemos que esforzarnos. Que el Padre nos ayuda cada día a esforzarnos en vivir conforme a su palabra. Ahora bien, fíjense, estos últimos versos del 25 al 30.
Realmente les digo, mis hermanos, a veces uno piensa como que, bueno, pero solamente son 10 versículos, eso es rápido, pero cuando llegué a estos versos, y por esta razón fue que el domingo pasado no quise llegar a estudiar los versos anteriores, porque en estos versos me iba a tomar un tiempo, porque iba a explicar varias cositas. Entonces, a veces en un verso, tú te puedes tomar hasta 15 minutos explicándolo, un versículo. O sea, pues digamos dentro de lo normal, 15, o puede ser hasta más. El punto es que hay veces, hay partes en la escritura donde tú tienes que tener más de lo normal y analizar bien, estudiar bien, leer bien. Y estos versos no son la excepción. Vamos a ver por qué. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo la quiere revelar. 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado ese pasaje? Aún yo en mis oraciones, cuando yo llego así cansado en oración, le digo, Padre, aquí vengo delante de ti, trabajado y cansado, porque tú me harás descansar. ¿Cierto? O sea, es un versículo que hemos escuchado, digamos, desde que conocemos de la palabra del Señor hasta ahora, la hemos escuchado siempre. Llevad mi yugo, verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, fíjate, con leer estos últimos versos nos damos cuenta que ciertamente hay cosas por aprender ahí. Mateo 11, del 25 al 30, ahora vamos a leerlo en las escrituras restauradas en el nombre verdadero. Vamos a leerlo en esta versión. En aquel tiempo hizo tefilá, ¿cierto? Y habló diciendo, te doy Jodó Abba, Mayab de Shamayim y de la tierra. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Aún así, Abba, porque así te pareció Tov, porque así te pareció bueno. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Abba, y nadie conoce al Hijo sino el Abba, y nadie conoce al Abba sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les haré descansar y les ayudaré a llevar su yugo. Llevad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, que soy manso, humilde de lev, y hallaréis menujá, descanso para su nefashot, para sus almas, porque mi yugo es delicado y ligera es mi carga, ligera es mi carga. Amén. Fíjense, vamos a entender estos versos. No quise llegar a hacer preguntas, realmente no quise llegar a hacer preguntas porque como le digo, me gusta a veces cuando son versos así, mirar uno por uno. Ya uno por uno, a medida que vayamos leyendo, vamos haciendo una pregunta. Y así me gusta hacerlo. Entonces, bien, entiende lo dicho en estos versos. Vamos a ver estos versos uno a uno a fin de lograr entender lo dicho en cada uno de ellos. Vamos por el verso 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Después de nuestro Salvador haber exhortado a los pueblos que no se arrepintieron a pesar de haber visto los muchos milagros, en el verso 25 alaba al Señor por haber escondido el gran mensaje a aquellos sabios y entendidos. En este contexto, los sabios eran los doctores de la Torá que todo el tiempo estaban estudiando en las escuelas rabínicas, los que tenían acceso a las escrituras. En el caso de los discípulos de nuestro Salvador fueron pescadores, gente del vulgo, que no, gente no instruida.
que no había asistido a las escuelas rabínicas. Entonces aquí nos damos cuenta de que en el verso 25, ¿cierto? En el verso 25, más bien en el verso 24, nuestro Salvador termina obviamente exhortando a estas ciudades donde él había hecho muchos milagros y pues no se habían arrepentido. Pero ya aquí en el verso 25 alaba al Padre. ¿Por qué la alaba? Porque o sea, el Padre lo decidió esconder esas verdades. ¿A quiénes personas? A los sabios y a los entendidos. ¿Quiénes son los sabios y quiénes son los entendidos en ese momento? Los doctos en la Torah, o sea, los maestros. Porque eran personas que estudiaban mucho la escritura. La estudiaban bastante. Las conocían bastante. Pero ¿qué pasa? Tenían un problema. Era que conocían tanto, o sea, conocían tanto, habían estudiado tanto, que primero, como creían que sabían tanto, pues para el cara voy a escuchar a este. Si algo me la hace toda. O sea, orgullo, vanagloria. Y segundo, de tanto estudiar, o sea, de tanto estudiar y conocer, lo que hicieron fue apartarse. ¿Por qué? Porque en vez de seguir lo que el Padre había establecido, ¿qué hicieron? Crearon mandamientos de hombres para que la gente obedeciera, entre comillas. Porque estaban obedeciendo lo que ellos decían, no lo que el Padre Eterno decía. Entonces tenían esos dos errores. Y eran esos los que no querían entender el mensaje. Pero fue porque el Padre así, o sea, el Padre así lo permitió. El Padre no se los quiso revelar. No se los quiso revelar. Porque recordemos, mis hermanos, que el entendimiento de la palabra y el arrepentimiento es algo que viene del Señor. Por eso es que hoy de corazón les digo, mis hermanos, si nuestro corazón llega a ver la más mínima vanagloria por algo que sepamos de la palabra, pidamos enseguida perdón al Señor, perdón. Y que si vamos a seguir en esa actitud, que no nos permita conocer más. Pero si estamos conociendo, que cada día prepare nuestro corazón para aprender con humildad y amor, así como pues siempre nuestro pastor lo recalca, él siempre recalca eso, a estudiar la palabra, a estudiarla con humildad y con amor, no creyendo que no la sabemos todas. Amén. Pero fíjense, en el caso de ellos eran doctos de la Torá. Ya se me ponga a pensar, yo digo, fíjense, ¿cómo es el Señor? Él para armar a sus 12 discípulos, digamos, para llevar el mensaje del reino, él no utilizó a los más estudiados, porque para eso era hubiese ido a la escuela de los rabinos y tomar a los mejores estudiantes de los rabinos y tomarlos para él, o algo así por el estilo, o alguien que supiera, pero no. Tomó a gente del vulgo, a gente que no era instruida. En el caso de Pedro, la gente se sorprendía de cómo Pedro hablaba, porque decían, ¿y este pescador de dónde aprendió estas cosas? Pero era eso, mis hermanos, por lo que yo les decía, el Padre es quien nos prepara a nosotros. ¿Recuerdan ustedes a Moisés? Y es que, Señor, es que yo no puedo hablar bien, es que yo no sé qué decir, es que yo no soy de buen hablar. Pero yo estaré contigo, o sea, yo te voy a capacitar para que hables bien. Así somos nosotros, mis hermanos. O sea, creemos, lastimosamente creemos que se trata de nosotros. Y cuando creemos que se trata de nosotros es porque en nuestro corazón hay vanagloria. No estamos confiando en el Señor, estamos más confiando en nosotros que en el Señor. Estamos más confiando en nuestras capacidades, en nuestros estudios que en el Señor. Eso sí, hay que prepararnos. O sea, oye, ahora no o sea, los extremos siempre van a ser malos. Es tal que, no, pero el Señor es quien me prepara. El Señor es quien me capacita. Pero no estudia. No se dedica a hacer un curso para entender mejor la escritura. Y están los que, los que estudian, y cuando van a hablar de la palabra se nota en su corazón la arrogancia. Entonces hay que llevar el equilibrio. Estudiemos, pero estudiemos con amor y con... Amén. Es por eso que Salomón solo dice que la sabiduría viene de Dios y solo Dios la da.
Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quién da la sabiduría? El Señor. Pero ¿cuál era la diferencia con los doctos, con los sabios en ese momento? Que creían que la sabiduría venía de ellos, por sus estudios, por sus preparaciones, porque ellos eran esto, porque ellos eran lo otro. Entonces, por eso eran sabios, no porque el Señor les daba la sabiduría. O sea, estaban confiando más en ellos, más en sus capacidades, que en el Señor, que en el Señor. Pero la sabiduría la da el Señor. De Él proviene la sabiduría. De Él proviene la sabiduría. Amén. El Señor es quien nos capacita. Estoy seguro de eso. El Señor nos capacita. Nos capacita. Y aprendamos a depender de Él. A no confiar en nuestras capacidades, sino saber que es Él y solamente Él. Los estudiosos de la época confiaron en su propia sabiduría y conocimiento, y no en el Señor, quien es quien la da. En el verso 26 y 27 continúa diciendo: sí, Padre, porque así te agradó. O sea, al Señor le agradó esconder esas cosas de ellos. Porque como lo decía, no se trata de nosotros, se trata de Él. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En otras palabras, no depende de nosotros, sino depende de Él. Amén. Fíjense lo que dice Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y este Salmo, un libro que ya estamos empezando a estudiar con nuestro hermano José Alfredo. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. En pocas palabras, mis hermanos, si nosotros estamos estudiando la palabra y el Señor no es el centro de nuestro estudio y el darle la gloria a Él no es lo primero, en vano estamos estudiando. Porque estamos estudiando para que se crezca un corazón arrogante, un corazón que cree sabérselas todas, pero no un corazón humilde dispuesto a darle la gloria al Señor. En vano estamos estudiando. En vano lo hacemos. Porque estamos haciendo como otro estudioso más, como otro aquel que coge la palabra, la lee, la estudia porque sabe, porque estudió, porque se preparó, pero no como aquel que entiende que es el Señor quien le ayuda a través del estudio. Como aquel que entiende que la gloria es para el Señor y solamente para Él. Por eso es que yo decía al comienzo, esto no se trata de nadie aquí. Esto no se trata del pastor, esto no se trata de José, esto no se trata del hermano Fede, esto no se trata de Jacob, esto no se trata de nadie. Esto se trata del Señor. Esto se trata del Señor. Mírenlo a Él. No nos miren a nosotros. Nosotros todos los días fallamos. Todos los días fallamos delante del Padre. Pero también así todos los días nos esforzamos en agradar al Padre. Pero entendemos que no se trata de nosotros, sino de Él. Amén. Y que dice esto Éxodo capítulo 33, verso del 18 al 19. Dice, Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y verso 19, él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia, el que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. ¿De dónde sacó Pablo en Romanos capítulo 9 y que tendré misericordia, el que yo quiera tener misericordia y me compadeceré del que yo quiera compadecerme? De Éxodo capítulo 33, verso 19. Pablo no se lo inventó, ya eso ya estaba escrito. Entonces nos damos cuenta de que el Señor va a tener misericordia de quien Él quiera. Y será clemente con el quien quiera ser clemente. Bueno, no se trata de nosotros. No depende de nosotros, sino solamente de Él. Por eso la gloria y la honra sea solamente para Él. Nuestro Salvador compartió la palabra del Señor con gente de Galilea, la mayoría de los cuales eran gente sencilla. Lo normal hubiera sido comentar esos mensajes profundos con otros rabinos, pero él sabía que los sabios de ese tiempo no recibirían el mensaje. O sea, claro, lo normal es que si tú vas a compartir un mensaje profundo,
Es con aquel que tú sabes que te lo va a entender, porque si, mate, yo voy a compartir esto con un par de pescadores, gente recolectora de impuestos, o sea, esa gente no me va a entender nada. Voy a compartirlo con el que sabe, con el que sí me va a entender. Eso es de la mentalidad humana. Pero las cosas con el Señor no son así, mis hermanos. Aquí no se trata de quien sabe, de quien estudió, esto se trata de quien el Señor quiera tener misericordia. Eso debemos siempre tenerlo claro. Y fíjense lo que dice el verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo antes, como les decía, he usado siempre este texto bastante, pero al estudiar este pasaje nuevamente y profundizar más en él, o sea, se vuelve más hermoso para mí. O sea, si antes yo lo consideraba hermoso, ahora para mí es el doble de hermoso este pasaje. Porque si antes lo usaba en mis oraciones bastante, o sea, ahora cuando lo uso entiendo más la profundidad del pasaje y es como que, Padre, gracias. Y quiero que me ayuden a poder entender lo que realmente nuestro Salvador está queriendo decir en este pasaje. No podemos sacar el pasaje de su contexto y creer, ojo, aquí está muy claro, y creer que lo dicho aquí no está en unión con lo dicho anteriormente. Es como que, pero mira lo que dice Mateo 11 verso 28. La pregunta es, las leyes del capítulo 1, para entender lo que dice Mateo 11 verso 28. Entonces, si nos damos cuenta, o sea, creemos que la palabra del Señor son versículos dispersos. Tomo aquí, tomo aquí, tomo aquí, tomo aquí, tomo aquí. Pero ¿qué dice David? La suma de tu palabra es verdad. La suma de todo, no tomar versículos disparejos. Recordemos que la problemática que se estaba viviendo era que el pueblo no estaba siguiendo el mensaje de Yeshua y Juan el Bautista. Lo tenían como algo en poco. Y ahora, en este verso, nuestro Salvador dice que vayamos a Él porque Él nos hará descansar. Recuerden que aquí la parte esa, donde está, digamos, la problemática es que ellos tenían el mensaje de ellos, de nuestro Salvador en poco. Tenían como que, y este ahora, lo tenían muy en poco. Pero nuestro Salvador les exhorta a ellos, por eso. O sea, les empieza a exhortar porque no estaban creyendo en el mensaje, no se habían arrepentido, no estaban creyendo en lo que Juan les decía. Por eso es que nuestro Salvador habla también de Juan en el sentido de que muestra todas esas cualidades de Juan, de quién es Juan, de qué vino a ser Juan, para que la gente entendiera quién era Juan el Bautista, para que así lograran entender el mensaje. Entonces, ¿cuál era la problemática? De que tenían el mensaje de ellos como algo en poco. Y ahora en este verso nuestro Salvador dice que vayamos a Él porque Él nos hará descansar. Es como que, Señor, o sea, ya entiende la problemática, pero ¿qué tiene que ver la problemática con lo que estás diciendo aquí? Entonces vamos a ver qué quiere decir. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿de qué nos hará descansar nuestro Salvador Yeshua? ¿De qué nos hará descansar? Algunos toman este pasaje y otros pasajes de la Escritura para decir que ya Yeshua es nuestro descanso y por lo tanto ya no debemos guardar el Shabbat. ¿Será esto cierto? Veamos lo que realmente quiso decir nuestro Salvador en este verso. Quiero traerle la cita de Éxodo 20, del 8 al 11, donde habla del día de reposo. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, o sea, para apartarlo. O sea, el día de reposo es el único día santo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo. Ojo, ¿cuál es el día séptimo dentro de nuestro calendario? El sábado. El sábado como tal. Ahora bien, la forma en la cual se cuenta también hay que tenerlo muy en cuenta, en que se cuentan los días. Pero sabemos que es el séptimo día. ¿Y cuál es el primer día de la semana? El domingo. Nosotros creemos que es el lunes porque aquí las empresas usualmente empiezan a laborar el día lunes. Creemos que ese es el primer día porque es el primer día de labor. Pero no, no. Ustedes se van y ustedes se darán cuenta, consultan y se darán cuenta de que el primer día, ¿cierto? Como tal es el día domingo, es el primer día de la semana. Entonces, si nos contamos desde el domingo, ¿cierto? Hasta el día séptimo, nos da sábado el séptimo día. Un día para Jehová tu Dios. O sea, es para el Señor el día. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Decir que Yeshua es mi reposo y que solamente en él descanso, me excluye de guardar el día que Dios santificó, el Shabbat. Veamos qué enseña la Escritura. Aquí me está basando, mis hermanos. Se dan cuenta aquí, no solamente en este texto de Éxodo, se me corre la línea en la cual tengo los versos, pero es porque cuando pasa el formato, porque en mi computador tengo una versión de Office diferente a esta. Entonces me toca tener más en cuenta la próxima, que a la próxima cuando quiera colocarlo desde el computador portátil, el portátil hay una versión diferente, entonces se tienden a mover algunas cositas. Se dan cuenta, aquí se movió la línea esta, se movió, entonces me toca estar más pendiente de eso, pero realmente al comienzo no estaba así. No es que se mueve, porque a veces porque hay que tener muy en cuenta las versiones del Office en las cuales se están manejando. Pero lo tendré muy en cuenta para la próxima. Entonces, decir que Yeshua es mi reposo, porque Yeshua te dice, ven a mí que yo te hago descansar, me excluye a mí de guardar el día que Dios santificó, el Shabbat. Vamos a ver. Primero que debemos tener claro es que la palabra que se usa aquí para descanso no es la palabra que se usa en el griego para el día de reposo, que es sabatón. Sabatón, esta es la palabra que se usa en griego para el día de reposo. En hebreo es la palabra Shabbat, pero aquí es la palabra sabatón desde el griego. ¿Qué significa sábado? Sábado, semana, el día de reposo, el séptimo día de la semana. En cambio, en este verso se usa la siguiente palabra, anapayo, ana- anapauyo. Aún así se me cuesta todavía pronunciar esta palabra, pero más o menos quiere decir eso. ¿Y qué significa descansar, descansar, descansarán, dar descanso, dar el intermedio del trabajo por actualización de implicación? O sea, aquí nos damos cuenta de que la palabra que se usa para el día de reposo, ¿cierto? No es la misma palabra que se está usando aquí. O sea, que yo no puedo pretender ahora decir de que lo que nuestro Salvador se está refiriendo es al día de reposo. No se está refiriendo al día de reposo. Se está refiriendo a un descanso que Él nos da, pero descanso ¿por qué? Sí, decir que ese verso tiene que ver con que Yeshua, Jesús, me está diciendo de que Él es mi sábado, de que Él es mi día de reposo, de que yo voy a Él y Él me hace descansar y pues ya para qué guardar el día de reposo, es incorrecto. Porque si usted te vas a la palabra original, no se está hablando del día de reposo, está hablando de un descanso, ¿cierto? De un descanso que el Señor nos da. Pero ¿por qué? Tenemos que entender la problemática. Entonces nos damos cuenta claramente que aquí nuestro Salvador no está hablando del día de reposo, porque Él no vino a anular la Torá y los profetas. Él no vino a revelar, sino que Él vino a revelar la verdadera interpretación de cada mandamiento para que lo obedezcamos. Aquí está claro de que nuestro Salvador aquí no está hablando del día de reposo. Tenemos que entender bien el pasaje y no tomarlo así como que a mi conveniencia. Es entenderlo muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que realmente se quiso decir en este verso? Vamos a ver. La problemática que se estaba viviendo en ese momento con los falsos maestros y con el hecho de que no querían aceptar el verdadero mensaje traído por Juan y nuestro Salvador era algo que ya se había presentado antes. Y es de allí donde nuestro Salvador toma esta expresión de que debemos ir a Él para descansar. Esta misma situación que está viviendo nuestro Salvador ya se había presentado en Jeremías capítulo 6. Veamos. Fíjense lo que dice Jeremías capítulo 6, ¿cierto? Verso del 13 al 16. Dice que aquí me volvió a pasar lo que les comentaba anteriormente. ¿Qué dice estos versos? Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. O sea, todos los profetas, los que enseñaban la palabra, estaban engañando al pueblo. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. O sea, todos los sacerdotes y los profetas en ese entonces eran unos que mentirosos. Así como en el tiempo de nuestro Salvador, todos los maestros todos los maestros de la palabra del Señor también eran unos mentirosos porque no le estaban enseñando al pueblo del Señor lo correcto.
se han avergonzado de haber hecho abominación, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan. Cuando los castigue caerán, dice Jehová. Verso 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y hallaréis que descanso para vuestra alma. Más que dijo el pueblo, no andaremos. No sé si me están entendiendo, mis hermanos, todo lo que les quiero decir a través de esto, pero la misma problemática que estaba viviendo nuestro Salvador en ese momento ya se había vivido en los tiempos de Jeremías. Los que supuestamente guiaban al pueblo al Señor no se estaban haciendo, estaban conduciendo al pueblo a una mentira. Estaban conduciendo al pueblo a una mentira. Diciéndoles que hay paz, pero no había paz porque no estaban enseñando lo correcto. No estaban enseñando lo correcto. En el tiempo de nuestro Salvador era la misma problemática. Los maestros no estaban enseñando lo correcto. Estaban enseñando lo que querían. Lo que a ellos les parecía lo mejor. Lo que a ellos les parecía la mejor interpretación, pero eran puras interpretaciones de hombres. Estaban enseñando la verdadera palabra y por eso es que nuestro Salvador los exhorta mucho. Por eso, en ese entonces el Señor utiliza al profeta Jeremías para exhortar también a esos falsos sacerdotes, a esos falsos profetas que le hablaban al pueblo pura mentira. ¿Y qué le dice el Señor ahí? A través de Jeremías le está diciendo: pregunten por las sendas antiguas, que ese es el buen camino. Y cuando caminen por esas sendas antiguas, que van a hallar? Van a hallar descanso para vuestra. Pero ¿qué dijo el pueblo? No andaremos. O sea, yo no voy a andar por esas sendas. A mí déjame aquí donde estoy, que yo donde estoy bien. En otras palabras, eso fue lo que dijo el pueblo. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer: ¿cuáles son esas sendas antiguas? Vamos a ver. La palabra antigua en el texto de Jeremías es la siguiente palabra: Olán, que significa siempre, perpetuo, perpetua, oculto, eternidad, ¿cierto? Entonces ahí nos damos cuenta de que la palabra antigua no es quiere decir que sea viejo o que sea obsoleto. Ese es el problema. Estamos leyendo la escritura desde nuestro idioma, pero tenemos que irnos al idioma original para entenderla mejor. Para entenderla mejor. Entonces, cuando vale que preguntar por las sendas antiguas, en pocas palabras te está diciendo: pregunta por las sendas perpetuas, por las sendas que te guían a la vida. La pregunta es: ¿y qué es lo único en la escritura que el Señor lo llama como algo eterno y perpetuo? O sea, ¿qué es? Ojo, estamos desde el tiempo de nuestro Salvador para atrás, no nos vayamos para adelante, no perdamos la línea de tiempo. Lo que yo dije en Jeremías era antes de ocurrió antes de nuestro Salvador. ¿Sí me va a entender? O sea, no me estoy sobrepasando la línea de tiempo. Yo no puedo tomar ahora cartas de Pablo o cartas escritas después para fundamentar esto. Yo estoy escribiendo yo estoy citando lo que ya estaba. No me estoy perdiendo, no me estoy saliendo de la línea de tiempo en la cual yo debo mantener el estudio. Por si acaso, pues, por si acaso. Ahora bien, ¿qué es lo único dentro de toda esa línea de tiempo que el Señor llama, y aún después, porque eso nunca cambió? ¿Qué es lo que el Señor desde siempre ha llamado como aquello que es perpetuo y como aquello que es eterno? Vamos a ver. Salmo 93:5 dice: tus mandamientos no pueden ser que modificados. Tu reino, oh Señor, es santo por siempre y para siempre. Si se dan cuenta que la palabra reino está ligada a la palabra mandamientos. Si se dan cuenta. Claro, porque como yo les decía, el reino en ese entonces era un reino porque tenía unos mandamientos, tenía una constitución. Por eso es que cuando se habla del reino de los cielos se refiere a los mandamientos, a la constitución del reino de los cielos, del reino del Señor, a los mandamientos del Señor. Cuando los discípulos iban a predicar el reino, que iban a predicar los mandamientos, eso era lo que iban a predicar. Pero claro, cuando entendemos eso, cuando lo miramos desde la concepción hebrea de las palabras, mi gente.
Si lo miramos desde la concepción española de lo que nosotros entendemos ahora, pues créame, habrá muchas interpretaciones diferentes. Pues tus mandamientos no pueden ser modificados. Tu reino, un Señor, es santo por siempre y para siempre. O sea, lo único que el Señor llama perpetuo en las Escrituras son sus mandamientos. O sea, en pocas palabras, pregunta por mis mandamientos. Y cuando camines en esos mandamientos, hallarás descanso para tu alma. Pero ¿qué dijo el pueblo? No andaremos. No andaremos. No se trata de inventar un nuevo mensaje, ni de hacer un nuevo movimiento o denominación, porque el buen camino es la Torá, sus mandamientos. ¿Qué es el buen camino? Los mandamientos. Ese es el buen camino. Esa es la buena senda. Esa es la senda antigua. Esa es la senda perpetua. Y cuando yo camino por esa senda, yo hallo descanso para mi alma. Y es por eso que Moisés dijo lo siguiente en Deuteronomio 30, del 11 al 16. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. O sea, los mandamientos no están lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos. Ni está del otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra. ¿En dónde? En tu boca y en tu corazón para que la cumpla. Los mandamientos están en nuestra boca y en nuestro corazón para que lo cumplamos. Y que sigue diciendo, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte, perdón, la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos. ¿Cuál es el buen camino? Andar en los mandamientos del Señor. ¿Y qué es amar a Jehová nuestro Dios? Es guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión. Bueno, el buen camino que es la vida. ¿Y qué es la vida? Puede ser los mandamientos. Ese es el buen camino por el cual debemos andar. El descanso del cual nos está hablando nuestro Salvador es un descanso que está ligado a la obediencia a sus mandamientos, lo cual trae vida a nuestra alma. En Él podemos hallar ese descanso porque es Él quien tiene la verdadera interpretación a cada mandamiento, saliéndose de toda doctrina humana impuesta por hombres. ¿Por qué nuestro Salvador dice, vengan a mí que yo los hago descansar? Por eso, porque vengan a mí que soy yo quien los dirijo a la senda antigua. Porque ya en ese momento el pueblo del Señor, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo el pueblo del Señor en ese momento? Que estaba obedeciendo más los mandamientos de hombres que los mandamientos del Señor. Que dice el Señor, vengan a mí, que yo los hago descansar. En otras palabras, vengan a mí, que yo los hago descansar, que yo los hago caminar por la senda antigua. Porque esa senda la que les va a traer a su alma, ¿qué? Descanso. Descanso. Amén. Espero que haya quedado claro, mis hermanos, esa parte, porque es muy importante. Y finalmente, en los últimos dos versos dice, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La pregunta que nos hacemos en estos dos últimos versos es, ¿a qué se refiere nuestro Salvador con su yugo? Vamos a ver. El yugo es la manera de referirse a la interpretación de la Torá. Lo que está diciendo Yeshua es, lleven mi interpretación de la manera en la que yo les voy a interpretar la Torá. No de la de los otros rabinos, que son puro mandamiento de hombre. El yugo en ese representaba la interpretación al mandamiento. ¿Qué le está diciendo a nuestro favor? Lleven el yugo mío, o sea, obedezcan mi interpretación a los mandamientos. Obedezcan mi interpretación a los... Ese es el yugo, la interpretación. A ver, ¿por qué entonces ahora hace la referencia con el yugo, con la interpretación al mandamiento? Ahorita lo vamos a ver.
Debemos entender que el yugo era lo que se le ponía a los animales para arar la tierra. Y el propósito de arar la tierra era para sembrar a fin de que la tierra dé fruto. Los mandamientos del Señor, la palabra de Dios, es algo que se siembra en nuestro corazón para que dé. O sea, cuando los mandamientos del Señor, cuando esa verdadera interpretación que viene de parte de Yeshua, nosotros la llevamos a nuestro corazón, eso va a dar ¿qué? Fruto. Pero ¿por qué dice nuestro Salvador? Y eso lo vamos a ver ahorita, no me quiero adelantar. Nuestro Salvador está exhortando a que permanezcamos en Él, que haremos y sembremos la semilla o sea, dirigidos por lo que Él nos da, lo cual es la verdadera interpretación a los mandamientos del Señor. Y en el verso 30 termina diciendo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Miren lo que dice Juan, primera de Juan 1 del 5 al 3. No me estoy saliendo de la línea de tiempo. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Los mandamientos del Señor no son gravosos. La palabra gravoso es la siguiente palabra, parus, que significa pesado, grave, penosos, pesado. O sea, los mandamientos del Señor no son pesados. En otras palabras, los mandamientos del Señor no son pesados. No es una carga pesada para nosotros. Más bien es algo liviano que podemos llevar. Es por eso que nuestro Salvador dice que su yugo es fácil y su carga es ligera, refiriéndose a que la interpretación que Él da a los mandamientos del Señor es la correcta. Es aquella que no te carga con mandamientos de hombres, sino que te muestra cómo con amor obedecemos la palabra de nuestro Padre Eterno. O sea, ¿por qué nuestro Salvador dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga? Claro, porque la interpretación que yo te doy al mandamiento es la interpretación correcta. Es la interpretación que no te lleva a ver el mandamiento como algo gravoso o como algo pesado, sino que te lleva a ver el mandamiento como algo que liviano, como algo suave, porque esa es la palabra del Señor, esos son sus mandamientos, algo suave, algo que no es pesado. Pero hoy el mundo lo ha querido ver o lo ha querido vender como algo pesado, como algo que, uy, ¿eso para qué? Y ese poco de mandamientos, no. Pero no es lo que el Señor quiere decir en su palabra. Cuando Él te dice, lleva mi yugo, ¿qué te está diciendo? Obedece la Torah, obedece los mandamientos. No con ese poco de interpretaciones humanas y mandamientos de hombres, que lo que hacen es ponerte una carga. Obedécelo con base a lo que la palabra del Señor dice. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Claro, porque la obediencia a los mandamientos es algo ligero, es algo fácil. Pero que si tú le pones a eso los mandamientos de hombre, se convierte en algo pesado, se convierte en algo gravoso. Pero los mandamientos del Señor no son gravosos. Los violentos no quieren escuchar, pero ¿tú qué vas a hacer? Lo único que tienes que hacer es hacerte como niño, tener una actitud mansa y humilde para hallar descanso para nuestras almas a través de Yeshua, que nos conduce a la obediencia a los mandamientos. Hermano, aquí ya prácticamente terminamos este capítulo 11. Llevemos el yugo del Señor, llevemos y obedezcamos la interpretación que Él nos da a los mandamientos, entendiendo cada interpretación que Él nos da con base al contexto, haciendo un estudio profundo. Entendamos que los mandamientos del Señor no es algo gravoso, no es algo que es pesado, no es algo que no se pueda cargar, se puede cargar. Pero ¿qué hacen los mandamientos de hombres? Te ponen una carga tan pesada que ni siquiera puedes llevar. Por eso es que nuestro Salvador le dice a ellos, ustedes le ponen carga a la gente que ni siquiera ustedes pueden llevar. Mi hermano, obedezcamos la palabra del Señor, sus mandamientos, obedezcámoslos a plenitud, cada día esforzándonos por hacerlo, entendiendo que nuestra salvación está en Yeshua, pero entendiendo que cada día debemos esforzarnos por obedecer su palabra. Amén. Resumen del capítulo 11. Primeramente aprendimos la razón por la cual Juan el Bautista había estado en la cárcel, que era porque había confrontado a Herodes con el pecado de tener otra mujer que no fuese su esposa.
Vimos también cómo varios de los discípulos de Juan el Bautista estaban dudando de que Yeshua era el Mesías prometido. Y nuestro Salvador, a través de haberle mencionado los diferentes milagros y prodigios que había hecho, le demuestra que es él el Mesías prometido. También vimos cómo nuestro mismo Salvador le estaba hablando a la gente acerca de Juan el Bautista, mostrándoles que era él aquel anunciado por los profetas que vendría a preparar el camino para el Mesías. Aprendimos que la problemática general del capítulo 11 se daba porque muchas personas no creían en el mensaje de nuestro Salvador y también en el mensaje de Juan el Bautista. Y es por esta problemática que logramos entender cuando nuestro Salvador decía que el reino de los cielos sufre violencia y que solamente los violentos buscan arrebatarlo. Entendiendo la problemática del momento, logramos comprender que los violentos se refiere a aquellas personas que estaban yendo en contra del mensaje de nuestro Salvador y también del mensaje de Juan el Bautista, porque buscaban arrebatar, o sea, quitar el reino de los cielos, que son los mandamientos del Señor, imponiendo sus mandamientos de hombres y aún como en el caso de Roma, colocando sus costumbres paganas. Punto 6. También comprendimos el pasaje cuando en esto nuestro Salvador dice que toda la Torah y los profetas profetizaron hasta Juan. Aquí entendimos que esto es una mala traducción, porque la palabra correcta es acerca de y no hasta. Por lo tanto, lo que realmente se quiso decir en ese pasaje fue que toda la Torah y los profetas hablaron acerca de Juan el Bautista y mostramos claramente cómo esa mala traducción que se nos muestra se cae por su propio peso al ver. Primero, hubieron cosas habladas por los profetas que no se cumplieron hasta Juan, o sea que todavía no se han cumplido. O sea que no podemos decir que los profetas llegaron hasta Juan. Y segundo, también aprendimos que la Torá, o sea, los mandamientos del Señor, es algo eterno. Por lo tanto, no se puede decir que llegó hasta Juan. Ya vemos cómo esa mala traducción se cae por su propio peso. Realmente lo que quiso decir el texto es que toda la Torá y todos los profetas profetizaron, o sea, hablaron acerca de quién, de Juan el Bautista. Y finalmente entendimos que es nuestro Salvador Yeshua, nos da reposo porque es Él quien a través de la verdadera interpretación a los mandamientos nos permite guardar la palabra del Señor sin ninguna carga de más, como lo son las interpretaciones de hombres y las costumbres paganas, entendiendo que su yugo es ligero, así como también los mandamientos del Señor son ligeros, no siendo difíciles de cumplir. Amén. Bueno, llevemos el yugo del Señor. Aquí está toda la referencia bibliográfica. Llevemos el yugo del Señor. Llevemos su yugo. Llevemos su yugo y esforcémonos cada día por obedecer tu palabra. Amén. Ese yugo que Él nos muestra, este yugo ligero. Ese yugo que son los mandamientos del Señor. La obediencia a ellos. Porque los mandamientos del Señor no son gravosos, no son pesados. Pero el mundo los ha querido ver como algo pesado, como algo que para qué cumplir eso, ya se está pasado de moda. O eso fue para otro pueblo, eso no es para nosotros, ahora estamos en la gracia. En fin, tantas cosas que se ven. Pero mis hermanos, llevemos el yugo del Señor. Amén. Llevemos el yugo del Señor. Y bueno, la gloria sea para el Señor porque ya hemos terminado este capítulo 11. Ya con el favor del Padre, el próximo domingo ya estaremos en la iniciación del capítulo 12. Y la gloria sea para el Señor por ello. Les invito a que porfa me acompañen a orar. Padre eterno, bendito eres tú, mi Rey, alabado es tu nombre por siempre. Gracias te quiero dar, Señor, por esta oportunidad que nos da, Señor, en este inicio de semana, de poder compartir tu palabra, de poder aprender más de ti. Gracias, Señor, te doy porque tú has sido más que bueno, Señor, en permitirnos poder sacar este espacio para hablar contigo, para aprender más de ti. Ayúdanos a entender que tu yugo, Señor, es algo ligero, es algo fácil de llevar, Señor, y que no debemos cargar tu palabra con mandamientos de hombres porque eso es lo que la hace pesada. Eso es lo que la hace algo difícil de cumplir. Padre, permítenos cada día caminar conforme a lo que ahí está escrito, no queriendo añadir algo más o queriendo quitar algo más, porque dice tu palabra en Deuteronomio que el añadir o el quitar a tu palabra es pecado. El quitar una cosa para colocar otra es pecado. Y el añadir una cosa a algo que ya está también es pecado. Permítenos caminar conforme a como tú nos los muestras, sabiendo que eso es perfecto, que eso es lo bueno, que eso es lo correcto. Padre, fortalécenos en tu verdad.
Guarda la vida de nuestro pastor, Señor. Bendícela a él, a su familia. Gracias te damos por él. Gracias por su vida. Gracias, Señor, te damos. Bendícela a él, Señor. Guarda a cada hermano de la congregación, a cada hermano que ahora está escuchando. Guarda cada matrimonio. Guarda a cada uno de mis hermanos. Bendíceles, Rey. Guárdanos como congregación. Ayúdanos a darte a ti la gloria y la honra. Bendice a la familia. Ayúdanos a estar unidos para tu gloria. Cristo Jesús, en Yeshua, nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, ya saben, el día miércoles los esperamos a las 6:30 con nuestro hermano José Alfredo para la enseñanza de los salmos. Y el día sábado con nuestro pastor a la mañana. Y el día sábado en la tarde ya para el cierre del chaval con nuestro hermano Fede. Entonces ahí les estamos esperando para seguir conociendo y seguir aprendiendo más de nuestro Padre Eterno. Amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Y ya saben, nos vemos el miércoles a las 6:30 con nuestro hermano José. Bendiciones a todos mis hermanos. Que tengan una buena semana y que todo lo que hagan lo hagan para gloria.